Hola y bienvenidos a una nueva edición de tu canal de Remedios Naturales, tips de salud, belleza y para el hogar favorito Remedios Fácil 24. En esta ocasión te hablaremos acerca de algunos alimentos cuyo consumo puede ser nocivo para tu memoria. El cerebro humano es el órgano principal más importante de las personas, ya que este órgano es el encargado de dirigir todas nuestras acciones y permitirnos razonar, cosa que no pueden hacer otros seres vivos. Sin embargo, a pesar de ser tan increíble, no es perfecto y también sufre afecciones si no lo cuidamos correctamente, como por ejemplo la pérdida de memoria. Esta enfermedad consiste en el olvido inusual de las cosas, lo cual provoca que no podamos recordar hechos que ya han sucedido. Y aunque hay varios motivos que pueden causar que esto ocurra, uno de los más comunes es la mala alimentación. Y a continuación te explicamos por qué. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Alimentos que te pueden hacer daño y aún así los consumes. Azúcar blanca y morena. Aunque digan que son diferentes su composición, realmente es la misma. Ambas son potencialmente negativas y provocan un gran efecto de glucosa en nuestro organismo. Refrescos azucarados. Este tipo de bebidas son realmente peligrosas, ya que tienen un contenido de azúcar muy elevado para la cantidad de líquido que se ingiere. Antes de continuar, te invito a que compartas con nosotros qué tal es tu alimentación hoy en día, o si tienes algún familiar o conocido que padezca de esta enfermedad. Ahora continuemos. Papas fritas. Aunque son una de las comidas más deliciosas, estas tienen un alto contenido de carbohidratos, convirtiéndolas en uno de los alimentos más potenciales en la aparición de enfermedades cerebrales. Harinas y granos refinados. El problema de que estos productos sean refinados es que su nivel de gluten es muy amplio, lo cual puede traer numerosos problemas de salud. Dulces de pastelería. Técnicamente son lo mismo que las azúcares blancas, pues este es uno de sus ingredientes principales, además de que para su elaboración usan harinas refinadas, las cuales son muy dañinas. Pizzas. Aunque muchos dicen que por ser horneadas no es dañina, esto es totalmente falso, pues para la elaboración de la masa se añaden altos contenidos de aceite, sal y azúcar, las cuales en esas cantidades sí son malas para nuestro cuerpo y cerebro. Si estás disfrutando de este video, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuevo contenido. Ahora continuemos. ¿Por qué son tan dañinos estos alimentos? Los alimentos que tienen un alto contenido de carbohidratos son fatales para tu cerebro, ya que estos son uno de los principales causantes de las enfermedades neurodegenerativas, las cuales son aquellas que afectan el sistema nervioso central y generan una eliminación progresiva de neuronas. Algunas de las enfermedades que se pueden producir si se consumen muchos carbohidratos son el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, ataxia de Friedreich, el síndrome de Huntington, la demencia por cuerpo de Lewis, el Parkinson y la atrofia muscular espinal. ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual los carbohidratos son dañinos? La respuesta a ello es simple, sin embargo se debe aclarar algunas cosas sobre la acción de ellos en nuestro organismo.
Primero que todo, debes saber que el cuerpo humano, al igual que una máquina, requiere de energía para poder funcionar. En nuestro caso, utilizamos la glucosa como una especie de combustible, la cual es el azúcar que se encuentra en nuestra sangre. Esta pasa por un proceso internamente para transformar en energía diariamente. Ahora, nuestro cuerpo es tan maravilloso que es capaz de producir su propia energía a través de la absorción de los nutrientes de los alimentos que consumimos. Y es aquí en donde los carbohidratos juegan un papel clave, ya que estos tienen un alto contenido de azúcar y al contenerlos se transforman en glucosa inmediatamente. ¿Qué sucede si los comes sin control? El hecho de que comamos tantos carbohidratos provoca que nuestro cuerpo se sobrecargue de azúcar, y esto ocasiona un efecto negativo. Pues por comer más cantidad no tendremos más energía, sino que los niveles de insulina se dispararán y se genera una amplia variedad de enfermedades. Dentro de las más comunes se encuentran la diabetes tipo 2. No obstante, no hablaremos sobre las afecciones en todo el cuerpo, sino las que se relacionan con nuestro cerebro específicamente. El exceso de consumo de carbohidratos provoca una sobrecarga de gluten, la cual es una proteína capaz de irritar con gran facilidad nuestro sistema nervioso, y al hacerlo produce afecciones en nuestro cerebro. El primer síntoma ocasionado por el exceso de carbohidratos en nuestro organismo es la ansiedad, la cual es simplemente una respuesta neural de nuestro cuerpo tras haberse acostumbrado a la excesiva cantidad de gluten y glucosa en nuestro organismo. Por otro lado, otra de las afecciones que pueden ser causadas por el exceso de gluten en nuestro cerebro es la aparición de efectos inflamatorios en nuestro cerebro, un síntoma extremadamente peligroso. Si nuestro cerebro sufre una inflamación, este se puede lesionar internamente. Algunas de las afecciones que se pueden producir son fuertes dolores de cabeza, depresión y demencia. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.